El apéndice es un órgano en forma de cilindro sin salida conectado al ciego y al intestino grueso. También es conocido como apéndice vermiforme, que significa en forma de gusano. La función de esta estructura es desconocida, pero hay algunas teorías sugerentes de que es un lugar seguro para la flora bacteriana. Posee un rol neuroendocrino y, por la presencia de tejido linfático, un rol inmunológico. La apendicitis se define como una inflamación del revestimiento interno del apéndice que se extiende a sus otras capas y se caracteriza, según Celso, por cuatro signos: dolor, edema, tumor y rubor. En 1886, el patólogo Reinald Fitt propuso el término apendicitis y describió su fisiopatología en su publicación Inflamación perforante del apéndice vermiforme. Al año siguiente, Morton realizó la primera apendicectomía exitosa y a partir de entonces la operación para apendicitis se hizo común. La primera serie de casos quirúrgicos fue la publicada por Charles McBurney en 1889, donde describió el famoso punto doloroso. La apendicitis aguda es el trastorno quirúrgico agudo más frecuente del abdomen, presentando una morbilidad significativa que aumenta con el retraso en el diagnóstico y sus complicaciones. Se presenta en el 10% de la población occidental, con la máxima incidencia entre los 10 y 20 años, declinando gradualmente en los años geriátricos. Se presenta más en hombres que en mujeres en razón 2:1 y aproximadamente el 1% de los procedimientos quirúrgicos totales son apendicectomías. El apéndice es un divertículo del ciego de 6 a 10 centímetros de largo y de 0,5 a 1 centímetro de ancho, conteniendo tejido linfoide. Se origina 2,5 centímetros bajo la válvula ileocecal. Posee un corto mesoapéndice triangular predominantemente compuesto de tejido adiposo, el cual contiene los vasos y nervios apendiculares y muy infrecuentemente uno o más linfonodos. La posición del apéndice es variable, siendo un 65% retrocecal y en menor porcentaje en posición pélvica, subcecal, preilial y retroilial. Además, dependiendo de la posición del ciego, puede adoptar posiciones atípicas. Macroscópicamente tiene una coloración amarillenta. La túnica serosa es lisa, brillante y transparente. La irrigación viene dada por la arteria ileocólica, el drenaje venoso a través de la vena ileocólica y el drenaje linfático pasa hacia los linfonodos del mesoapéndice y o ileocólicos. Su inervación autónoma viene del plexo mesentérico superior y sus fibras aferentes entran en el segmento T10 de la médula espinal. Histológicamente, el apéndice tiene cuatro capas o túnicas: mucosa, submucosa, muscular y serosa. La túnica mucosa presenta un epitelio simple cilíndrico constituido por células M absortivas y caliciformes. La lámina propia está constituida superficialmente por criptas de Lieberkühn y tejido conectivo laxo, con múltiples linfonodos productores de inmunoglobulina A. Estos colindan con el epitelio conformando la mayor parte del grosor del apéndice. La túnica submucosa está constituida principalmente por folículos linfoides, vasos arteriovenosos, conductos linfáticos y nervios, ocasionalmente infiltración adiposa. La túnica muscular, constituida por dos capas, una circular interna y una longitudinal externa. La túnica serosa reviste el apéndice. Está formada por tejido conectivo con un mesotelio que lo recubre y en el cual discurre la arteria apendicular. Etiológicamente se ha considerado la obstrucción de la luz apendicular como mecanismo principal de inicio de la apendicitis aguda. En general, las causas de obstrucción luminal incluyen hiperplasia linfoide asociada a diversos trastornos inflamatorios e infecciosos que con más frecuencia se dan en la infancia y en adultos jóvenes. La éstasis fecal y fecalitos es más común en pacientes de edad avanzada. Los parásitos se dan especialmente en los países del este y raramente se producen obstrucciones por cuerpos extraños y neoplasias. La apendicitis aguda tiene distinta incidencia en variados países y grupos étnicos, lo cual ha sido explicado en base a la variación de los hábitos alimenticios. La incidencia de apendicitis es menor en las culturas con una mayor ingesta de fibra dietética y el riesgo más alto ocurre cuando la dieta es reducida en volumen, con disminución de la celulosa y una alta ingesta proteica. La obstrucción del lumen apendicular produce un incremento de la presión intraluminal. Esto, relacionado con la secreción continua de fluido de mucus desde la mucosa y el estancamiento de estas secreciones, rápidamente provoca una extensión del apéndice. Esto es la injuria que desencadena el proceso inflamatorio. Como respuesta inicial se producen cambios en los vasos sanguíneos. La vasodilatación es inducida por mediadores, sobre todo histamina. Esta es liberada por degranulación de los mastocitos que se encuentran en el tejido conectivo adyacente a los vasos, como consecuencia de hiperemia activa. Seguido de la vasodilatación, mediadores como histamina, bradicinina y leucotrienos inducen contracción de las células endoteliales, provocando un aumento de la permeabilidad de la microvasculatura con liberación de líquido rico en proteínas al tejido extravascular. Esto se denomina extravasación vascular y se observa como edema. La pérdida de líquido y el mayor diámetro de los vasos conduce a un flujo sanguíneo más lento, lo que aumenta la viscosidad sanguínea. Esto da lugar a un estancamiento de eritrocitos en los pequeños vasos, denominado estasis. A medida que se desarrolla la estasis, los leucocitos circulantes, principalmente neutrófilos, se acumulan en el endotelio vascular. Macroscópicamente, la superficie serosa del apéndice se vuelve mate y la dilatación de los vasos causa una apariencia eritematosa. En este punto se llama apendicitis temprana. La obstrucción luminal favorece la sobremultiplicación de la flora bacteriana, como Escherichia coli y Bacteroides fragilis, estimulando las células centinelas a secretar citoquinas como selectinas e integrinas, lo que media la migración de los leucocitos, la fijación de estos a las células endoteliales y su posterior depedencia a través del endotelio, por lo que se comienza a acumular pus en el apéndice, aumentando aún más la presión intraluminal.
Eventualmente esta presión excede la presión de perfusión capilar, causando obstrucción del flujo venoso y de forma última compromiso arterial. Esto resulta en isquemia de la mucosa, por lo que comienza a ulcerarse, con eliminación de células epiteliales de la superficie mucosa y destrucción focal superficial de la lámina propia. Esto conduce a la invasión de la pared apendicular por bacterias intraluminales. Con el comienzo de la infección mural hay un engrosamiento edematoso de la pared apendicular unido a edema intramural y infiltración de polinucleares. El apéndice externamente aparece distendido e hiperémico y pueden haber cambios edematosos tempranos en el mesopéndice. De forma posterior se produce una infiltración difusa de leucocitos, principalmente neutrófilos y eosinófilos, en los intersticios de todo el espesor y perímetro del apéndice. Si bien no hay perforación de la pared apendicular, se produce difusión del contenido mucopurulento intraluminal hacia la cavidad libre. La serosa se ve intensamente congestiva, edematosa, de color rojizo con exudado fibrino purulento en su superficie, conociéndose como apendicitis flegmonosa. Si se encuentran focos supurados intraparietales, se denomina apendicitis apostematosa. Estos pueden abrirse hacia el lumen o al peritoneo. Si la apendicitis aguda no es diagnosticada y tratada quirúrgicamente de forma temprana, puede progresar a una apendicitis complicada. Como resultado de la evolución del proceso inflamatorio, se produce trombosis venosa y mayor compromiso del suministro de sangre arterial. El área con peor suministro sanguíneo desarrolla infarto, lo cual junto al gran número de bacterias putrefactivas conduce a una necrosis transmural severa y extendida del tejido involucrado. La superficie del apéndice está cubierta por una necrosis gangrenosa de color verde negruzco y su consistencia es suave y friable. Esto se conoce como apendicitis gangrenosa. A medida que progresa, los cambios gangrenosos llevan a la perforación. Es posible que ésta llegue a ser rápidamente confinada por el aumento y o intestino delgado, produciéndose un absceso apendicular que contiene material purulento espeso y fétido. Si el cuerpo no contiene el proceso, la perforación produce la liberación de su contenido a la cavidad peritoneal, por lo que el paciente puede desarrollar peritonitis difusa, siendo más frecuente en los niños y en quienes la inflamación progresará de forma más agresiva, lo que no dará tiempo a las adherencias inflamatorias periapendiculares a ocluir el foco de infección. Después de la perforación, la superficie peritoneal se vuelve hiperémica y roja, cubierta por un exudado cremoso. Si este no es tratado rápidamente, probablemente se formarán abscesos pélvicos, intramesentéricos o subfrénicos. La apendicitis aguda puede llevar a diseminación hematógena de bacterias e infección a través de la vena ileocólica, mesentérica superior y la vena porta al hígado, produciendo una piliflebitis que puede formar abscesos hepáticos. Si se alivia la obstrucción de la luz apendicular, la apendicitis aguda puede resolver de forma espontánea. Esto ocurre si la causa de los síntomas es la hiperplasia linfoide o cuando un fecalito es expulsado del lumen. La apendicitis flegmonosa cura con reabsorción del exudado y engrosamiento de la pared con fibrosis intersticial difusa. La reparación en la apendicitis ulcerada puede producir estenosis, llegando incluso a la obliteración del lumen. En la apendicitis con perforación, la reparación deja pseudodivertículos apendiculares como secuela. La apendicitis aguda puede evolucionar a un cuadro crónico, lo cual se cree que es secundario a una obstrucción parcial y persistente del lumen apendicular. Los cambios de la inflamación aguda a crónica incluyen el reemplazo del infiltrado polimorfo nuclear neutrófilo por un infiltrado de linfocitos y células plasmáticas dentro de la pared muscular y la serosa, con evidencia de tejido y granulación a medida que la duración de los síntomas se hace más larga. La formación de una adhesión fibrosa y la cicatrización de la pared del apéndice también han sido demostradas y son coherentes con la resolución de un anterior ataque de apendicitis. Para finalizar, podemos mencionar que la apendicitis ilustra las características generales de la inflamación aguda. Es necesario recalcar la importancia del conocimiento y aplicación de la patología en la práctica clínica, ya que permite orientar el diagnóstico y el potencial tratamiento a partir de los síntomas y signos resultantes de las repercusiones del proceso inflamatorio a nivel sistémico, como lo son el dolor, fiebre, vómitos, leucocitosis y aumento de marcadores inflamatorios sanguíneos. Esto cobra especial relevancia en la apendicitis aguda, ya que por la rápida progresión del proceso inflamatorio y la gravedad de sus posibles complicaciones es de vital importancia un diagnóstico y tratamiento temprano, eficaz y oportuno.